Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio 4.127 de mecánica de fluidos del autor Fox, en el cual me piden determinar la fuerza que debe aplicarse para mantener la velocidad constante U igual a 5 metros sobre segundo. Para este ejercicio tendremos una cierta velocidad que va a salir de una boquilla, la cual va a golpear o va a incidir para un elemento que podríamos tomar como el ala en una turbina. Entonces este va a golpear y va a salir con una velocidad v2 formando un ángulo θ correspondiente a 150 grados. Entonces, si nosotros no le aplicáramos fuerzas externas para poder mantener la velocidad constante, tendríamos que el ala B se aceleraría. Pero como en el enunciado nos están pidiendo determinar las fuerzas para mantener esta velocidad constante, y no nos especifican solamente que sea una fuerza X o Y, lo haremos tanto en el eje X, es decir, fuerza X y una fuerza Y. Lo primero que nosotros debemos realizar será realizar un volumen de control, de tal forma que las velocidades sean perpendiculares a la superficie de control, tal y como lo tenemos aquí. Tenemos una sección 1 y una sección 2, es decir, la entrada o la salida. Ya tenemos el eje coordenado que viene establecido en el ejercicio, pero si no se tuviese un eje coordenado nosotros lo tenemos que establecer para saber en la dirección en la que va el fluido y también para identificar la dirección en la que van las fuerzas. Tendremos que la fuerza X va a ir en sentido negativo de X, esto para contrarrestar y mantenerlo con velocidad constante. Y tendremos una fuerza Y que va a ir hacia arriba. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, realizaremos una serie de suposiciones o consideraciones. La suposición número 1 establece que es estado estable, esto porque la velocidad U es constante debido a la fuerza externa que se le aplicará al cuerpo y sabemos que el momento es momento igual a masa por velocidad, por lo que el momento no cambiará con respecto al tiempo. De una forma generalizada, no tendremos cambios con respecto del tiempo, este es igual a cero. Como consideración número 2 tenemos un flujo incompresible, esto porque estamos trabajando con un líquido que es agua, por lo tanto su densidad es constante. Por consideración número 3 tenemos un flujo uniforme en cada sección de la superficie de control. La consideración número 4 establece que es un flujo sin fricción, esto podemos decir que es la velocidad 1 igual a la velocidad 2. Como tenemos que es un flujo sin fricción, pues no va a haber pérdidas de velocidad conforme este va a incidir en el ala, de tal forma que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2. Como consideración número 5, no hay fuerzas de superficie debidas a presión. La consideración número 6, existe una fuerza externa, en este caso generalizando sería F. Y por último tenemos como consideración número 7 que no hay fuerzas de cuerpo en el eje X. Entonces, una vez establecido estas suposiciones, podemos pasar a nuestras ecuaciones de gobierno. Para este caso vamos a calcular primero la fuerza X, la que tenemos aquí. Entonces, aplicaremos la ecuación de momento lineal en el eje X. Esta ecuación lo que me establece es que tenemos fuerzas de superficie en X más fuerzas de cuerpo en X. Esto es igual a los cambios con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la velocidad U por la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la velocidad U de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Analizaremos cada uno de los términos. Fsx establece las fuerzas de superficie en X. Estas fuerzas de superficie son generadas debidas a fuerzas de presión, fricción y fuerzas externas. Entonces, como se generan por presión, fricción y fuerzas externas, por consideración número 5 y por consideración número 4 que no hay fricción, estas vendrán siendo 0, de tal forma que solamente nos va a quedar una fuerza externa que es Fx, la cual va a mantener la velocidad constante U. Ahora pasaremos a las fuerzas de cuerpo en X. Por la consideración número 7 no hay fuerzas de cuerpo en el eje X, de tal forma que este término es 0 por consideración número 7. Ahora tenemos los cambios con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la velocidad U, densidad por el diferencial de volumen. Por consideración número 1 tenemos que es estado estable debido a que el cambio del momento lineal es 0,
porque la velocidad u será constante, esto a través de la fuerza externa aplicada. Entonces tenemos que este término va a ser 0 por consideración número 1. Entonces tendremos lo siguiente, menos la fuerza X, que es la fuerza externa. Este signo negativo viene debido al eje coordenado. Esto va a ser igual a la integral de la sección 1 de cada uno de estos términos, más la integral de la sección 2 igual todos estos términos. Tenemos dos integrales debido a que dentro del diagrama tenemos esta sección 1 y esta sección 2. Entonces, partiendo de esta ecuación, analizaremos el producto punto del vector velocidad y el vector área correspondiente a la entrada 1 y a la salida 2. Es decir, vamos a analizar este producto punto y este producto punto que tenemos en la sección 2. En la entrada tenemos el producto punto del vector velocidad punto vector diferencial de área. Si nosotros realizamos un diagrama de esa parte, por definición el vector área va hacia afuera de la superficie. Esto pasa siempre. Sin embargo, tenemos que el vector velocidad va a ir en el otro sentido, de tal forma que si observamos que el ángulo entre el vector velocidad y el vector área va a ser de 90 grados, es decir, se forma un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores. Al ser un producto punto, tenemos que el vector velocidad 1 punto vector diferencial de área 1, este va a ser igual a las magnitudes que corresponden a estas por el coseno de teta. Como sabemos que el ángulo que se forma entre los vectores es de 90, tenemos que el coseno de 90 va a ser igual a menos 1, de tal forma que tendremos las magnitudes y tendremos menos velocidad 1 por el diferencial de área 1. Ahora analizaremos en la salida, tenemos el vector velocidad 2 punto vector diferencial de área 2. Del diagrama correspondiente sabemos que el vector área siempre va a ir hacia afuera de la superficie, pero en este caso tenemos que el vector velocidad también va a ir hacia afuera. Entonces podemos observar en este punto que el ángulo entre los dos vectores va a ser 0. Entonces, como ya sabemos que es el producto punto de dos vectores, tendremos las magnitudes por el coseno de teta. Como sabemos que el ángulo que se forma entre los dos vectores es 0, es decir, coseno de 0 va a ser igual a 1. Pero para hacerlo más implícito tenemos el signo positivo, debido a que es 1, por la velocidad 2 por el diferencial de área 2. Entonces, de la ecuación que teníamos anteriormente, tenemos la menos fuerza en X igual a menos, que corresponde al producto punto que acabamos de analizar, por las magnitudes, más, que corresponde a este de aquí, por las magnitudes que tenemos, es decir, V y el diferencial de área. Ya sabemos que son de la sección 2 porque viene implícito en la integral. Analizamos la velocidad U. Para este caso tengo este diagrama para poder identificar en la dirección en la que va esta velocidad. Tenemos la velocidad, el vector velocidad 1, de tal forma que lo vamos a descomponer en sus componentes. Es decir, esto va a ser igual a U1 en I más V1 en J, es decir, en X y en Y. De tal forma que si obtenemos la magnitud de este vector, tendremos que V1 va a ser igual a la diferencia de V menos U. Esto debido a que tenemos una velocidad relativa, porque tenemos esta velocidad V que corresponde a la del chorro y esta U que corresponde a la del volumen de control. Como van en la misma dirección, será una diferencia de velocidades. Es por eso que nosotros tenemos V1 igual a V menos U. Ahora, debido al eje coordenado, solo está actuando la velocidad en la dirección X. Por ello, en U1 tendremos que este es igual a V1, que sabemos que es la diferencia de velocidades, que es V menos U. Pero no tenemos velocidad en la dirección X, de tal forma que V1 va a ser igual a 0. Para el vector velocidad 2, lo haremos de la misma forma, es decir, lo descomponeremos en sus componentes, de tal forma que tendremos U2 en X y V2 en Y. Sacando la magnitud tenemos que V2 va a ser igual a V menos U, de tal forma que U2 va a ser igual a V2 por el coseno de teta,
pero sabemos que son velocidades relativas, entonces tendremos v menos u por el coseno de teta. De la misma forma en y tendremos v2, que es igual a v2 por el seno de teta, igual a la diferencia de velocidades por el seno de teta. Por consideración número 3, que corresponde a un flujo uniforme, y consideración número 2, de que es un flujo incompresible, es decir, la densidad es constante, estas podemos sacarlas de la integral. Es decir, esta velocidad u, la densidad y v pueden salir de la integral debido a que son constantes. Entonces tenemos lo siguiente, menos la velocidad u1 por la densidad por v1, tenemos la integral de la sección 1 por el diferencial de área, y de la misma forma para la sección 2. Estos signos, recordemos que es del producto punto que analizamos anteriormente. Como nota, tenemos que un flujo uniforme significa que no hay cambios de la velocidad con respecto a un área. Entonces, realizando la integral del diferencial de área, tendremos área 1 y área 2. Sustituyendo lo que habíamos analizado de las velocidades, tendremos menos v menos u por la densidad por v menos u por el área 1. De la misma forma, pero aquí tenemos coseno de teta. Entonces podemos multiplicar estos de tal forma que llegaremos a la siguiente expresión. Por consideración número 5, donde no hay fricción en el flujo, podemos decir que la velocidad de entrada y de salida son las mismas, por lo que las áreas también son las mismas, pero esto podemos demostrarlo con la ecuación de conservación de masa. La ecuación de conservación de masa me establece lo siguiente. 0 es igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Realizaremos las siguientes consideraciones para esta ecuación de tal forma que nosotros no tenemos cambios con respecto del tiempo. Esto por la consideración número 1. De tal forma que tendremos lo siguiente, es decir, 0 de la integral de la sección 1 más la integral de la sección 2. Realizando el producto punto entre los vectores y por consideración 2 y 3, que es densidad constante y flujo uniforme, entonces tenemos el menos del producto punto y tenemos la densidad y v1. Y de la misma forma, este más viene del producto punto de la densidad por v2. Entonces nosotros tendremos que la densidad por la velocidad 2 área 2 es igual a la densidad por la velocidad 1 área 1. Si nosotros despejamos, tendremos que estos términos vienen siendo lo mismo porque estamos trabajando con el mismo fluido que es agua, entonces las densidades se eliminan o serían 1, y la velocidad 1 y la velocidad 2 son las mismas porque es un flujo sin fricción. De tal forma que tenemos que el área 2 va a ser igual al área 1. Esto lo vamos a hacer para generalizar el término área y no tener que poner área 1 y área 2 para no confundirnos. Entonces, esta es la expresión a la que habíamos llegado anteriormente, pero vamos a generalizar que tenemos que el área 1 y el área 2 van a ser iguales. Entonces tendremos área y área. Factorizando, tendremos que menos la fuerza X es igual a menos V menos U, esto elevado al cuadrado por la densidad por el área, por 1 menos coseno de teta. Entonces, todo esto lo multiplicaremos por menos 1, de tal forma que llegaremos a la expresión Fx, la cual nos va a permitir calcular esa fuerza. Sustituyendo los valores, tendremos 25 menos 5, que corresponde a las velocidades, esto elevado al cuadrado, por la densidad, que es de 1000, porque estamos trabajando con agua, por el diámetro, que sería pi cuartos, 40 sobre 1000, esto lo estoy haciendo para pasar de milímetros a metros, todo esto al cuadrado, por 1 menos coseno de 150. Esto nos da un valor de Fx igual a 937.96 newtons. Como me está saliendo positivo, esto quiere decir que la dirección que yo establecí para la fuerza X es correcta. Si yo hubiera puesto la fuerza X en el otro sentido, es decir, si yo inicialmente propongo que la fuerza X vaya en este sentido, entonces el resultado me hubiera salido negativo, y eso significa que nada más debo corregir el sentido en el que va esa fuerza,
pero la magnitud es correcta. Entonces obtuvimos 937.96 newtons. Ya conocemos la fuerza X, ahora hay que hacerlo para la fuerza Y. Ahora aplicamos la ecuación de momento lineal en Y. Ya conocemos cada uno de los términos: fuerzas de superficie, fuerzas de cuerpo, los cambios con respecto del tiempo, y tenemos la integral de la superficie de control de la velocidad U, densidad vector velocidad punto vector diferencial de área. De la misma forma hacemos el análisis como lo hicimos en la ecuación de momento lineal en X. Sabemos que las fuerzas de superficie son generadas debido a fuerzas de presión, fricción y fuerzas externas. Ya sabemos que por consideración 5 y 4 no tenemos fuerzas de presión ni de fricción, pero sí tenemos esa fuerza externa que sería Fy. En este caso, en el eje para las fuerzas de cuerpo en Y, en el eje coordenado Y hay fuerzas de cuerpo debido a que la acción de la gravedad actúa en menos Y. Sin embargo, no nos brindan información de la masa, por lo que podemos despreciar las fuerzas de cuerpo. Entonces las fuerzas de cuerpo en Y van a ser igual a 0. De la misma forma, los cambios con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la velocidad U por la densidad por el diferencial de volumen serán 0 debido a la consideración número 1. Entonces tendremos la siguiente ecuación. Tenemos fuerza Y es igual a la integral de la sección 1 más la integral de la sección 2. Realizando producto punto entre los vectores, tendremos el signo menos y las magnitudes, más, que viene del producto punto, por las magnitudes. Por consideración 2, que es un flujo incompresible, y por consideración número 3, por ser un flujo uniforme, podemos sacarlas de la integral, tal y como se representa aquí, de tal forma que llegaremos a la siguiente expresión. Analizando la velocidad U, que ya lo hicimos anteriormente, nosotros sabemos que en la velocidad en V1 no tenemos una componente en la dirección Y, es decir, V1 es igual a 0, por eso lo marco en rojo. De la misma forma, para la velocidad 2, sabemos que en la V2 es igual a V2 por seno de teta, es decir, la diferencia de velocidades, V menos U por el seno de teta. Entonces tomaremos este de aquí que corresponde al eje y este que también corresponde al eje Y. Como sabemos que V1 es 0, entonces este término se va a eliminar, por lo cual solamente nos va a quedar este término de aquí, de la sección 2. Entonces tendremos la sección 2 y sustituyendo lo que teníamos anteriormente, tendremos que es V menos U por el seno de teta, por la densidad por V menos U, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Este representa el área, porque conocemos el diámetro. Factorizando cada uno de los términos tenemos lo siguiente. Esta expresión nos pide calcular la fuerza Y que va a actuar en el volumen de control para mantener la velocidad constante. Sustituyendo los valores, tenemos que la fuerza Y va a ser igual a 251.32 newtons. Esto significa, como salió positivo, la dirección que yo establecí para la fuerza Y es correcta.